Diálogo con Ernesto López, edición especial. Concientizar, motivar a todos aquellos actores del país para buscar una estrategia que vaya cerrando todas esas brechas, todos esos portillos al tema de la corrupción en el país. Ok. Esta es una iniciativa de plataformas de diálogo anticorrupción. ¿Qué es lo que pretende? Reunir a diferentes sectores de la población, de la sociedad civil, que discutan el tema, que se concienticen del tema, que obtengamos un diagnóstico de todo lo que se está, de todo lo que se sabe, se escucha y que se cree de la corrupción. Es decir, esta plataforma de diálogo se ha dividido en diferentes grupos, donde participan líderes de opinión, periodistas, generadores de opinión, tanques de pensamiento, universidades, políticos, empresarios y toda la sociedad civil en general reunida en diferentes mesas de trabajo para discutir y proponer qué cosas son las que le preocupan respecto a la corrupción. Y es muy interesante los resultados que hemos obtenido, cómo es que la población y los diferentes sectores ven las cosas y cómo tenemos mucho consenso que hay con respecto al problema de la corrupción, que es un problema que está afectando al país. Inmediatamente acudimos a la Universidad Francisco Gavidia y en conjunto establecimos el desarrollo del proyecto. Ha sido una situación que ha fluido de forma muy dinámica porque ambas instituciones tenemos la visión de que tenemos que participar activamente en la lucha contra la corrupción. Claro. La academia no es un claustro que puede estar separado de la sociedad. O invisibilizando un flagelo que golpea a todos fuertemente la estructura social de este país, de la cual obviamente el factor educación es fundamental. Es fundamental. Así que, ¿no?, como universidades vimos una oportunidad de oro para poder participar activamente en este proyecto y ha sido, como les digo, muy activa la participación de todos los sectores involucrados. Hemos tenido respuestas dinámicas al respecto y en esta primera etapa que estamos por finalizar, estamos muy satisfechos con los logros alcanzados. Realmente me parece maravillosa porque se hace muy bien y hace muy bien a la comunidad en general poder discutir, poder sentarnos todos los estamentos a conversar sobre este tema, y no solamente sobre este tema, sobre todos los temas país en general. El diálogo es algo tremendamente importante, tremendamente deseable. En el caso chileno, por ejemplo, la mayoría de las agendas anticorrupción han salido fruto de diálogos multiestamentales, es decir, que involucran a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la academia particularmente y a los actores, digamos, de opinión pública. A pesar de que, como usted decía bien, Ernesto, no hay países que no tengan corrupción. La corrupción en general es un fenómeno que se encuentra en todos los países, incluso en los más avanzados del mundo. Lo importante es lo que estamos haciendo hoy, digamos, que es establecer las bases para el diálogo. Cuando se generan las instancias para hacer lo correcto, para conversar, el país se empieza a poner en ruta para poder mejorar esto. Y el caso chileno, por ejemplo, nosotros podemos pensar que este pensamiento, que es un poquito más abstracto que le he dicho, ha funcionado bastante bien. Cuando las agendas anticorrupción son consensuadas, cuando las propuestas se conversan, incluso propuestas que en un primer momento podrían no tener necesariamente que ver con problemas contingentes, esas propuestas tienen un valor y cuando se ponen ese valor en la comunidad se genera un gran avance. Otro aspecto relevante es que nosotros entramos a una campaña presidencial y este fin de semana decía Carlos Calleja, uno de los precandidatos en Arena, promete cero tolerancia contra la corrupción. Creo que es importante comenzar por ahí, ¿no? El presidente que se elija, el que participe en una contienda, debe dar como un estándar de campaña eso, ¿o es simplemente campaña? Bueno, pero es que los ciudadanos lo que queremos es que pase de una promesa a una realidad, porque no es el primero que promete un periodo libre de corrupción. Evidentemente, y eso también surge de las mesas de diálogo, hay una cuestión por la cual también es complicada la lucha contra la corrupción,
es que hay una debilidad institucional y la legislación, aunque abundante, no necesariamente es la que se requiere para combatirla. Así que concretamente con las promesas que vamos a comenzar a ver los salvadoreños a partir de ahora, lo importante es que se presente ya una plataforma o una propuesta concreta de cómo se va a llevar a cabo esa cero tolerancia con la corrupción, a pasar de la retórica a la acción. Muchos candidatos prometen infinidad A ver, pero de cosas. eso pasa también por comprender de que debe elevarse ese nivel, no solo promocional, también ese nivel consciente de que el país ya no puede seguir tolerándose y visibilizándose un problema tan fuerte que mucho daño le ha hecho. Hay estimaciones que hablan de billones de millones, y bueno, de hecho tenemos a un país con un problema serio a nivel de hospitales, que no hay ni para medicina, pero por otro lado tenemos un mal gasto de otras instituciones. Como usted decía bien, institucionalmente el país está débil en esa materia. Y es que ese es parte del objetivo fundamental de este proyecto, alcanzar ese nivel de conciencia a través del acuerdo de país. Porque si la sociedad en su conjunto no es consciente y no exige una mejor calidad en la gestión de los recursos públicos, entonces seguiremos con la misma situación como hasta ahora estamos. Aquí también lo que encontramos son sociedades hipócritas. Y cuando hablo yo de término de esto es, por ejemplo, aquí años atrás, una de las principales oficinas que está siendo muy activa y que tiene un proceso abierto para muchos políticos, en el pasado fue desmontada, que fue la Oficina de Probidad en la Corte Suprema de Justicia. Y muchos dicen, bueno, ¿y por qué lo hicieron ahí en el pasado y ahora están queriendo de nuevo? Este es o es parte del juego o es que los políticos juegan con la, digamos, con la cara de uno. Es que mire, al fin y al cabo, hablamos así de los políticos y todo. Es que al fin y al cabo son las personas. Y entonces en aquel momento las personas creyeron, fue por un caso que desmontaron, un caso específico que desmontaron. La Oficina de Probidad, una de las principales. La Oficina de Probidad de la Corte Suprema. De la Corte Suprema de Justicia. Y fue por un caso específico. De indagación de cuentas, de cuentas. ¿Cómo se le llama? De enriquecimiento. De enriquecimiento ilícito por parte de funcionarios de un gobierno, específicamente del gobierno del expresidente Francisco Flores, ¿verdad? Entonces, por eso fue. Pero verdaderamente los políticos de ese momento acordaron, que yo me recuerdo que el señor Pino Suárez, Pino Cáceres fue el que renunció públicamente y hubo el escándalo, pero no pasó mayor cosa, porque el nivel de la sociedad, de la apertura que hay actualmente, no existía tampoco. Pero ahorita estamos en otra etapa. Acaban de mencionar las redes sociales. Juegan un papel importante y han logrado denunciar muchos casos. Hay muchas cosas que no son adecuadas en las redes sociales, pero hay cosas que sí. Debe de existir en el país un mecanismo para depurar todas aquellas iniciativas que poco a poco vayan siendo aprobadas. El problema es que en la Asamblea Legislativa hay muchas reformas, hay muchas leyes que de alguna manera no pasan precisamente porque el principal ataque va directamente al tema de corrupción. Y si nosotros, sin querer generalizar, muchos de los problemas de corrupción se dan en el estamento político. Así es. ¿Verdad? Entonces aquí estamos hablando de someter a consideración de alguien que sea juez y parte para resolver un problema que difícilmente va a tener respuesta, ingeniero, y el resto tiene la palabra. Pero al final la población debe de exigirle a sus representantes en la Asamblea Legislativa, les tiene que exigir el cumplimiento de todas las promesas que le han hecho en la campaña, ¿verdad? Por eso ahora ya no se trata de que en las campañas yo voy a ofrecer y ya después cuando estoy en el cargo yo hago lo que me da la gana. No, tiene que cumplirle la población, ¿verdad? Entonces yo creo que ahora ya la población está consciente de quién es el que verdaderamente responde. Y la elección, miren, hay que empezar a ver lo que la población dice cuando vota. Ya no lo veamos tan simple, ¿verdad? Veamos qué es lo que la población está diciendo con la votación que hace. Ya el pueblo ya está notando, ya está distinguiendo, ya sabe identificar voto cruzado, ya sabe seleccionar candidato específico.
ya no vota por el ordenamiento que le establece el partido. Entonces yo creo que es el momento que la sociedad civil también organizada comience a exigir a los representantes de la población en la Asamblea Legislativa, y creo que es el momento que tenemos que ir aprobando, cambiando de actitud ante la problemática de la corrupción. Entonces yo creo que esto, no lo estamos diciendo que esto va a ser factible de un día para otro. Esto es un proceso largo y difícil. A ver, pero hay que comenzarlo. Hay que comenzar. Licenciado Fernández, ¿qué ruta debe llevar al país en este tema? ¿Optar por una instancia externa como Guatemala con el tema de la CICIG? ¿O CICIG para El Salvador? ¿Cuál es la, digamos, postura que ustedes tienen en primera instancia como universidades? Mi postura particular es que no debe de llevarse a cabo a través de unas CICIES, sino que debe de fortalecerse la institucionalidad propia del país. Esa es una postura, como digo, particular. Como universidades, coordinadores de ese proyecto, aún no se ha planteado esa cuestión. Es parte de las plataformas que vienen, cuáles van a ser los caminos que deben de adoptarse. Pero tener una instancia internacional no siempre augura los mejores resultados. Ya estamos viendo los problemas que está teniendo Honduras con esa situación. Bueno, Guatemala. Pero, insisto, lo que nos compete es fortalecer las instituciones que ya tiene el país para la lucha contra la corrupción, una lucha más efectiva. Decía el ingeniero Ruiz el tema del fortalecimiento de una instancia contralora, por ejemplo, el caso de la Corte de Cuentas. Esa puede ser una de las opciones, pero yo sigo insistiendo que es la institucionalidad del país la que debe de funcionar. A ver. Pero independiente de la institucionalidad del país, que es real, que hay que buscarla, hay que fortalecerla, hay que mejorarla, pero yo creo que el tema de la CICIG es más allá de decir si conviene o no conviene, yo creo que debería ser algo que se debería ser discutido por la sociedad civil, si es necesario o no es necesario. Yo creo que no me estoy pronunciando todavía. A la sociedad civil, si usted le pregunta, le van a decir que los ahorquen a todos los niños. Sí, pero deberíamos de discutir, porque hay que ver también, mira, hay que ver las fortalezas y las debilidades de estas cosas. Y lo digo porque es parte de lo que recojo en los debates, mira. Sí, pero si hay que discutirlo. Al pueblo lo que debe es llevarlos a la horca. Hay castigos ejemplares. Pero yo creo que hay que discutirlo, pero hay que ver merece un debate mejor. Yo creo que vale la pena un debate, porque tampoco podemos decir que no, ni podemos decir que sí. Los elementos claves de tu exposición mañana y que pueden, digamos, encajar con situaciones como las que vive Centroamérica, las que y que hemos abordado a lo largo de estos minutos. Mira, básicamente la exposición muestra cómo es que el país se ha preparado en Chile, cómo se ha preparado Chile para combatir la corrupción mediante el establecimiento de agendas nacionales, agendas focalizadas y graduales. Creo que eso es súper importante. O sea, es decir, en primer lugar, nosotros entendemos que la corrupción es un problema, a partir de eso hay acuerdos nacionales, acuerdos país. A ver, me tengo que consolar yo como ciudadano, perdón que lo interrumpa, me tengo que consolar yo como ciudadano que el problema lo vamos a resolver gradualmente, no puede ser de la noche a la mañana. No, en absoluto. O sea, acá, digamos, al menos en lo que refiere a la experiencia chilena, nosotros lo que hemos establecido son agendas, las agendas tienen medidas, las medidas se monitorean, se implementan, y el hecho de que sea un acuerdo nacional, el hecho de que estén involucrados múltiples estamentos, significa que a la siguiente, digamos, administración, siempre van a quedar remanentes, digamos, de medidas de la agenda anterior que se van a tener que seguir implementando. En segundo lugar, la importancia que tiene la educación en todos los niveles. Nosotros al menos estamos estableciendo ya una serie de mecanismos de conciencia en todos los niveles educativos. Hemos empezado a considerar esto en los currículums de la primaria, en la educación secundaria y universitaria. Cada vez hay mayor cantidad de personas que está discutiendo e investigando sobre este tema. La capacidad investigativa también es importante para empezar a delimitar. Y en tercer lugar, creo que es interesante poner el rol de los funcionarios, digamos, de los servidores públicos, de aquellos que trabajan en el Estado, desde el último, digamos, escalafón hasta el más importante, en el hecho de que los funcionarios tienen al menos que, como en el caso chileno, nosotros hicimos una gran reforma
donde los altos directivos públicos están designados por mérito y donde tienen una serie de compromisos, donde tienen una serie de obligaciones de capacitación constante. Es muy importante también tomar en cuenta el rol de un servicio civil eficiente, meritorio. Y es mucha la expectativa que hay ahora en este tema con la llegada del presidente Sebastián Piñera. Sí, yo creo que sí. Yo creo que él está... Ya es un segundo periodo intercalado. Él está comprometido, como le decía yo, en términos de la agenda, lo importante que tiene el rol de las agendas, que no se pierden. Él tiene que estar comprometido y es mi expectativa que esté comprometido a seguir con él. A su discurso de toma de posesión y fue muy enfático en señalar ese tema. Claro, yo creo que lo evidente es que tome el guante y que siga adelante con las reformas ya emprendidas, digamos. Ok, la mejor de las suertes para Chile, ¿verdad? Solo finalmente yo quiero mencionar el agradecimiento público en nombre de todos los miembros del proyecto del sector universitario a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional por el gran apoyo que nos está dando en este proyecto y en otros proyectos de importancia para el país, como es el caso del proyecto de educación superior para el crecimiento económico, que está logrando resultados sorprendentes que van a mejorar la educación superior del país. Así que el agradecimiento a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. Ok, cómo no, interesante. Gracias también. Gracias a Juan Carlos Fernández, decano de la Facultad de Posgrado de la Universidad Dr. José Matías Delgado. Gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias a Rodrigo Mora, experto chileno en el tema. Gracias también a usted, ingeniero Mario Antonio Ruiz. Gracias, muy Las amable. disculpas del caso afectado por la garganta. Quiero también, antes de cerrar el programa, expresar mis condolencias a la familia Umaña Vela, o Vela Umaña, por el fallecimiento de doña Julita Umaña, viuda de Vela. Esto es en California, en Usulután. Vaya, mis condolencias a sus hijos, a Freddy, a Carlos Mario, a Luis Ernesto, a Daisy, Roxana y al resto de la familia. Ella falleció el día de ayer en Usulután, así es que vaya, mi más sentido pésame. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.